noches, bienvenidos al módulo Capacítate número 5, Administración Turística y Hotelera. No se olviden de sintonizarnos en Radio City en el 89.3 todos los días lunes a las 9 de la noche o visitarnos en la página web www.eluniverso.com/capacítate. El día de hoy vamos a hablar sobre la influencia del transporte y la planificación del turismo. Mi nombre es Mariela Pinos. Entonces, cuando empezamos para terminar ya este módulo como tal de la introducción a la industria turística, es muy importante terminar ya con todos los actores. Nos falta solamente el transporte turístico como tal y obviamente la planificación, que lo vamos a ver al final de esta clase. Cuando hablamos del transporte turístico como tal, hablamos sobre el movimiento de los viajeros que se producen desde un punto de origen, obviamente, hasta la visita o el atractivo turístico o el destino turístico como tal. Lo cual podría convertirse inclusive en una atracción o parte de la experiencia turística como tal. Es muy importante que cuando se desarrolle un destino, los medios de accesibilidad, en este caso las carreteras, los caminos vecinales o los caminos como tal, deban incluir no solamente el hecho de movilizar a los turistas, sino que el paisaje o las fotografías que los turistas pudieran tomar en el transcurso podrían convertirse en parte de la experiencia turística y parte del atractivo. De ahí es que es muy importante que los corredores turísticos tengan diversidad de atractivos y diversidad de paisajes para la toma de fotos, que es parte de la actividad turística. ¿Qué turista se va de viaje y no lleva su cámara de fotos o no trata de alguna manera capturar la experiencia que vivió en ese viaje por medio de una foto? Entonces, para conversar sobre el transporte turístico como tal, deberíamos hacer un poquito de historia y recordar, pues que al inicio realmente el turismo como tal no era turismo. La gente empieza a moverse de un lugar a otro por cuestiones de salud. Por ejemplo, los romanos empiezan a viajar de un lugar a otro para poder disfrutar de las termas, porque en esa época bañarse en aguas termales pues era sinónimo de alguna manera buscar algo de tratarse de como ir a una visita de un médico, exactamente igual. Luego de esto empiezan a aparecer las posadas en los caminos, que simplemente cumplían con algún tipo de servicios básicos, y luego pues ya yéndonos a nuestro país como tal, en la época de Gabriel García Moreno empieza el sueño de hacer o de unir la costa con la sierra, con el ferrocarril, que después obviamente es terminado luego con el hoy Alfaro, y el ferrocarril se convierte por primera vez en toda nuestra historia en el medio de transporte que comunica las regiones de nuestro país. De alguna forma empieza ya a darse el movimiento turístico como tal en nuestro país con la aparición del ferrocarril, que pues en la actualidad podemos de alguna forma disfrutar nuevamente de este medio de transporte y pues realizar la actividad turística como tal dentro de él, porque se ha convertido en un atractivo turístico, de hecho. El sistema de transporte se puede clasificar o tiene un sistema como tal. Entonces, las bases de este sistema son el medio, el vehículo y los terminales. El medio, que pues no es otra cosa que las rutas aéreas, pues las carreteras, las rutas marítimas, los canales, las rutas ferroviarias, y el vehículo, que pueden ser pues algunos, pues, ¿no? Los aviones, los trenes, los barcos, los autobuses, y los terminales, que son el lugar donde llegan masivamente este tipo de transportes, el terminal terrestre, el terminal aéreo o los terminales marinos en el caso de que existan. Los medios fundamentales de transporte, el transporte aéreo, el transporte marítimo, el ferrocarril, los autobuses y el transporte privado como tal, que es cuando uno pues, puede acceder en su propio vehículo a la visitación de algún atractivo turístico. Luego de que terminamos con
ya los componentes como tal del sistema turístico y tenemos claros, pues ya que cuando estamos conversando de planta turística hablamos de hoteles, restaurantes, etcétera, y cuando conversamos de infraestructura, de servicios básicos como tales, es muy importante empezar a hablar un poco sobre la planificación del turismo, que es una cosa como que básica dentro de toda la actividad. Durante mucho tiempo se ha creído que el turismo es una panacea y que realmente resuelve todos los problemas que existen en la comunidad, cuando realmente llevado de mala forma o de mala manera, no planificadamente, lo único que produce es impactos negativos en la población. Por ejemplo, aumentos de alcoholismo, aumentos de drogadicción, etcétera. Y lo que es peor, la pérdida de la cultura como tal de la comunidad en la que no se planificó el turismo de una manera adecuada. Entonces, el ordenamiento territorial optimiza el uso de los recursos y el desarrollo adecuado de un producto turístico como tal. Lo ideal es que en el momento en que nosotros decidamos hacer actividades turísticas en un lugar, exista una zonificación y una planificación adecuada para que el recurso o los atractivos turísticos que tiene el lugar no sean malgastados o no sean mal utilizados, porque lo único que genera este tipo de cosas simplemente es que un destino que a lo mejor tenía muchas potencialidades, que tenía muchos o que tenía atractivos turísticos que eran de jerarquía 4 o jerarquía 3, por ejemplo, y que tenían la posibilidad de convertirse en jerarquía 5, simplemente dejen de ser muy buenos atractivos porque no existió la planificación adecuada. Un ejemplo muy bueno de planificación que pues con el transcurso del tiempo se ha ido demostrando que a pesar de que de alguna manera cambió un poco su target del mercado porque cambió su grupo meta, pero sin embargo se mantiene de una manera adecuada, es Cancún. En los años 70, cuando México tenía fuertes problemas económicos, pues simplemente se dieron cuenta que a lo mejor el turismo podía ser una buena solución a los problemas. Entonces buscaron y encontraron esta playa de Cancún, que en esa época simplemente era un pueblito muy pequeño de pescadores, y crearon el atractivo turístico como tal de Cancún. Los hoteles, la playa y todo este tipo de desarrollo turístico que se encuentra en la zona fue creado de tal manera que pues se convirtió en uno de los atractivos turísticos más importantes a nivel internacional, visitado por personas muy famosas y sobre todo un atractivo turístico de 5 estrellas. Y que efectivamente con el tiempo lo que ha ido sucediendo es que ha cambiado un poco su mercado, pero hasta la actualidad se puede acceder al producto y se puede encontrar en buen estado los atractivos turísticos del lugar, a lo mejor con un poco de alteración, pero se cuida mucho el hecho de que los atractivos de los recursos se mantengan. Y luego pues vamos a conversar un poco sobre qué es un producto turístico. Está conformado por conjunto de bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma individual o en una gama muy amplia de combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos o deseos de un consumidor, a quienes en este particular caso se llama turista. Yo creo básicamente que el producto turístico como tal es una simple, si lo vemos de forma práctica, es una simple fórmula. Un producto turístico debe tener facilidades, debe tener planta y debe tener atractivos turísticos. Si tiene todo este tipo de estos tres componentes importantes, ya tenemos un producto turístico como tal armado, que como les decía en clases pasadas, puede ser una cosa muy sencilla, como un paquete turístico, o puede ser una cosa muy grande como lo es Galápagos, en el cual ustedes pueden realizar muchas actividades que se encuentran ya organizadas y hechas con reglamentaciones, que a lo mejor en muchos de los casos podríamos creer que son hasta muy severas, pero que lo único que hacen es garantizar que el recurso como tal, que en este caso son pues los animales y la riqueza ecológica de flora y fauna que existe en el lugar sean conservados. De otra manera, es muy importante que las personas que se encuentran o que viven en una comunidad que tienen atractivos turísticos y que realizan actividades turísticas recuerden que
a las personas que vamos a visitar el lugar realmente a lo mejor no nos puede interesar mucho si la playa está limpia o está sucia, o si queda limpia o si queda sucia. A las personas que realmente les importa y que les beneficia o les afecta que esto suceda son a las personas que viven en el lugar. Es muy importante que la gente tome conciencia de que ellos son dueños del atractivo y por lo tanto son responsables de cuidarlos, de impedir que los que visitamos el atractivo turístico lo destruyamos o lo deterioremos. Es responsabilidad de las personas que viven en el lugar. Porque más allá de que tengan una playa bonita o fea donde vivan, es que si es que tienen una playa fea, no recogen la basura y no la limpian, simplemente la gente se va y no regresa. Y entonces lo que sucede es que ya no tienen turistas y por lo tanto ya no hay clientes. Lo interesante de todo es, y lo va a poder observar en la diapositiva, es que hay dos ejemplos. Un ejemplo en el que está una playa pero reventada de gente, o sea, con un pocotón de personas utilizando el recurso, en el cual seguramente todos nos ha pasado en la época de carnavales o Semana Santa, que vamos a la playa y ni siquiera nos podemos bañar, porque al lado de nosotros hay un pocotón de gente. Entonces uno no puede realmente disfrutar el atractivo turístico. Y otros lugares en los que existe una cosa que se llama capacidad de carga, que es simplemente medir la cantidad de personas que entran en un lugar sin dañar el recurso o el atractivo turístico. Entonces realmente se puede llegar a lo que el Ministerio de Turismo en este momento está haciendo mucho énfasis, que es el turismo consciente, que es simplemente disfrutar de la actividad turística sin dañar el medio ambiente y conservando la cultura y las actividades que tiene la población en el lugar donde estamos realizando la actividad como tal. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este módulo. No se olviden de sintonizarnos la próxima semana con el nuevo módulo de paquetes turísticos y guianza. Nos escuchan todos los días lunes a las 9 de la noche por Radio City en el 89.3 o en la página web www.eluniverso/capacitativo.